Queridos hermanos de la Cofradía de las Siete Palabras, hermanos y hermanos todos en el Señor. Durante la Cuaresma, las lecturas bíblicas nos animan a acompañar el camino de Jesús hacia la Pascua, es decir, a recorrer sus pasos, pero no solo con las lecturas, sino con toda nuestra vida. El libro de la sabiduría, del que se ha tomado la primera lectura, se escribió en Egipto, en Alejandría, donde existía una vasta colonia judía que espiritualmente hablando se encontraba con problemas. Problemas que no son ajenos a nuestros días, cuando vienen tantos inmigrantes al primer mundo, expatriados, y buscan cómo vivir su fe y costumbres tradicionales en un mundo distinto, a veces culturalmente hostil. Los judíos se plantearon el mismo problema: cómo vivir su fe bíblica, tradicional, familiar, en un mundo totalmente distinto al suyo, cuyas costumbres no solo no favorecían aquella vida tradicional, sino que la hacían difícil y casi imposible. El justo del libro de la sabiduría es de entrada una figura típica, que se puede referir a grupos fieles de israelitas o a personas fieles particulares. El justo, históricamente, se refiere a los judíos fieles que viven en Alejandría y tienen que soportar contrariedades y persecuciones de todo tipo por parte de otros judíos desertores y desleales. Aunque no hace referencia directa a Jesús, a su pasión y a su muerte, la tradición cristiana e incluso el Nuevo Testamento han visto reflejada en esta figura la persona de Jesús, su pasión y su muerte. El impío, los impíos, son los que, renegando de las enseñanzas recibidas, se ceban con astucia y mofas satíricas del justo. Son los que llevan la voz cantante en contra del justo, a quien juzgan, condenan y buscan dar muerte, quizá porque en el fondo se sienten juzgados por ellos, por su conducta, por sus creencias, por su fidelidad. Los impíos de este pasaje del libro de la sabiduría son los que no conocen los secretos de Dios, ni esperan el premio de la virtud, ni estiman la recompensa de una vida intachable. Tres afirmaciones que van unidas porque uno de los secretos de Dios es premiar y recompensar la vida virtuosa, la vida del que camina por la senda de la virtud y no del pecado. Por eso se mofan del justo, que lleva una vida bien distinta de la suya, y con ello denuncia la mala vida y equivocada de los impíos. Como muchas veces en la vida, da la impresión que son estos los que triunfan hasta que al final se haga justicia, al quedar patente la bondad del justo perseguido y muerto, y en particular el juicio emitido por el autor del libro que habla en nombre de Dios. Nos es fácil identificar a Jesús de Nazaret como el justo de esta lectura, y todas las afrentas y torturas a que fue sometido hasta ser condenado a una muerte ignominiosa. Pero, y en esto aciertan los impíos, Dios su Padre, el que se ocupa de él, lo auxilió, y lo libró del poder de sus enemigos, y lo resucitó al tercer día, recibiendo el premio de una vida intachable. La lección de la vida, muerte y resurrección de Jesús nos la tenemos que aprender. El que obra bien, acaba bien. El que obra mal, acaba mal. El que sigue a Jesús y vive como Jesús, acaba como Jesús, recibiendo el premio de la resurrección a una vida de total felicidad y para toda la eternidad. Se ve que el autor se ha inspirado en el siervo de Yahvé de Isaías para componer la figura del justo en manos de los impíos. Todo parece una descripción adelantada de lo que va a suceder litúrgicamente dentro de 2 semanas. Tanto el texto del libro de la sabiduría como el texto del Evangelio van señalando detalles que al final solo aplicaremos a Jesús en su próxima pasión y muerte. Al pie de la cruz se repetirán esas mismas palabras: si eres hijo de Dios. Y en el Evangelio se le va viendo a Jesús más acorralado. La conspiración crece en torno a él y él se da cuenta. El desenlace está muy cerca. Jesús no lo oculta. Parece claro que, como en el caso del justo, Jesús provoca por su conducta, por sus palabras, por sus milagros y signos, por su persona. Y eso tampoco se perdona. Lo seguiremos viendo en los próximos días. Nos encontramos ya en la 4ª semana de Cuaresma. Como vemos, las lecturas nos van preparando para el desenlace final de Jesús. Se intensifica el deseo de los judíos que trataban de matarlo. Muchos de ellos pensaban que el mensaje de Jesús ponía en jaque a la religión oficial del pueblo judío, una religión que ellos tenían como venida de Dios a través de los patriarcas y profetas. De todas las maneras, el pueblo judío estaba a la espera del cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías.
Algunos intuían que Jesús, con su manera de actuar, con sus palabras, sus promesas, podría ser el Mesías. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Otros, principalmente los jefes, negaban rotundamente esa posibilidad. Desde todo lo que sabemos de Jesús, nosotros, cristianos del siglo XXI, podemos interpretar las palabras de Jesús al final del Evangelio de hoy, como una declaración de ser Él el Mesías, el enviado del Padre Dios. Yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Nosotros bien sabemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo al que queremos escuchar. También nosotros somos enviados como los profetas, como Jesús. Somos enviados a anunciar a Jesús, el justo. Somos enviados a proclamar la buena noticia de la resurrección de Jesús, el justo. Por eso hoy suplicamos al Santísimo Cristo de las Mercedes que cada uno de nosotros asumamos nuestra condición de discípulos misioneros, como nos recuerda el Papa Francisco. Especialmente hemos de aprender a realizar ese primer anuncio a aquellos que desconocen quién es Jesús muerto y resucitado, el justo. En los últimos tiempos se ha acuñado la expresión de cultura líquida frente a la cultura sólida de la modernidad. Pero en esta cultura podemos descubrir 4 signos que nos pueden ayudar a anunciar a Jesús. La primacía de lo afectivo. La afectividad tiene que ver con el amor, que es la palabra central del mensaje de Jesús. Anunciar la buena noticia de Jesús en esta cultura nos obliga a ofrecer a los jóvenes, a los hombres de todo tiempo, espacios donde amar y ser amados, donde el amor sea la norma suprema, un amor sin duda comprometido y eficaz, pero también sensible y personal. Demanda que nuestra Iglesia, nuestras comunidades, nuestras cofradías y nuestros procesos sean escuelas para aprender a amar y ámbitos de amor concreto, personalizado, eficaz, espacios del reino donde se viva y se aprenda a vivir como hermanos. La segunda clave es la recuperación de la intuición. Hoy descubrimos en el hombre su hambre de trascendencia y religiosidad. Las decisiones no se toman principalmente por intuición. Son un conjunto de experiencias y saberes que escapan al pensamiento lógico-científico. En realidad, la sabiduría del Evangelio tiene más que ver con este tipo de conocimiento intuitivo, que integra lo efectivo, lo racional y lo vital, que con un tipo de argumentación exclusivamente lógico-científica, que no toca el corazón. El seguimiento de Jesús no se produce por convencimiento ideológico, sino por conversión del corazón. La apertura a otras racionalidades de la cultura posmoderna nos abre de nuevo así a la sabiduría de la contemplación, a la interioridad, a la intuición, a la fe, a la experiencia personal, al testimonio, y nos invita a vivir profundamente enraizados en Dios y transparentando el misterio de su presencia en nuestra vida y en la historia, a educar a los hombres en esa experiencia. 3. Los valores del reino. Es cierto que vivimos una cultura individualista y en muchas ocasiones insolidaria, pero nunca en la historia ha sido tan aguda la conciencia de los derechos de las personas, aunque estos no siempre se respeten. Estos valores se han convertido en patrimonio de la humanidad y son una conquista que no podemos menospreciar. Estos valores son punto de partida irrenunciable para anunciar la buena noticia de Jesús, que los lleva a la plenitud, y para una evangelización que nos coloca codo a codo con otros, creyentes y no creyentes, en la construcción de un mundo de hijos y hermanos, donde cada persona pueda vivir con la dignidad de hijo de Dios. 4. La reivindicación de la libertad. Hoy en nuestra sociedad occidental, muy pocas cosas están predeterminadas. Hay una aguda conciencia de la libertad individual y el sujeto es considerado como el único legitimado para decidir su vida. ¿Cómo no valorar positivamente este crecimiento en libertad del ser humano? ¿Cómo no valorarlo como querido por Dios, que nos sueña amándole y amándonos en libertad? Pero nos sitúa ante el desafío de educar en la fe en el eje de la libertad, ayudando a los hombres a equiparse para poder vivir en una libertad crítica, madura y responsable, y ayudándoles a ejercer esa libertad. Una educación en la fe en la libertad y para la libertad requiere posibilitar la maduración de una fe personalizada, afianzada en una experiencia personal del seguimiento de Jesús, constatada en la intemperie y el diálogo y alimentada en comunidades abiertas a la cultura y a la historia. Una fe liberadora, apoyada en la experiencia de haber encontrado el tesoro escondido, vivida en libertad. Todos estos elementos nos obligan a cambiar no tanto las metodologías, sino el propio estilo y la dinámica de los procesos,
para hacerlos más abiertos, flexibles e inclusivos. Se trata de pasar de procesos lineales a procesos abiertos y circulares, donde la permanencia y la pertenencia se vayan produciendo desde la experiencia profunda de encuentro con Jesús. De procesos rígidos a procesos flexibles, adaptables, con diferentes itinerarios, desde las diferentes necesidades, inquietudes, búsquedas y sensibilidades de los hombres de hoy. De procesos cerrados a procesos inclusivos, donde caben todos, aunque con diferentes niveles de profundidad o compromiso. Para desarrollar este tipo de procesos, necesitamos apostar por generar ambientes en torno a la comunidad, crear espacios con puertas abiertas y en permanente diálogo y relación con otros, ofrecer una formación humana y cristiana profunda y de calidad, que les permita plantear su vida y su participación como cristianos en la Iglesia y en el mundo. Ser y formar acompañantes expertos en la fe y expertos en humanidad, capaces de acompañar en itinerarios personalizados, radicales, desafiantes y liberadores. Nosotros no podemos saber cómo llegar a todos los hombres de hoy, pero Dios sí que sabe cómo llegar a todos ellos. Dios va siempre delante. Él ya está presente en esta cultura que nos desconcierta, está presente y actuante en los hombres en los que nos llama. Por eso, sabernos discípulos misioneros es estar convencidos de que Dios nos está citando en ellos, obligándonos a desinstalarnos y a romper nuestras inercias, para descubrir nuevos horizontes que no alcanzamos a imaginar. Ojalá seamos valientes y nos atrevamos a responder a este desafío. Así, ante el Santísimo Cristo de las Mercedes, oramos diciendo: Señor, te he buscado y te he encontrado, he escuchado tu voz, en el secreto de mi corazón, en la mirada de los que te buscan, en la necesidad de mi cofradía y de la Iglesia. Quiero anunciar tu palabra a los niños, jóvenes y adultos. Aquí estoy, Señor, para caminar contigo, acompañando los pasos de otros, anunciando tu evangelio que no es mío, pero se abre paso en el corazón de los hombres por la fuerza de tu espíritu, no por mis fuerzas. Aquí estoy, Señor, para testimoniar mi fe, para decir a todos que tú eres mi Dios y mi Señor, que tu evangelio rega mi vida y es el alimento de todos los días. Aquí estoy, Señor, para hablar de ti a mis hermanos, para ser discípulo misionero de tu amor. Amén. Jesús crucificado, diste tu vida por la redención de los hombres. Tus brazos, abiertos en el leño de la cruz, se nos ofrecen amorosos. Señor nuestro Jesucristo, oíd benigno las súplicas con que imploramos vuestro perdón. Jesús, te sientes abandonado por todos, incluso por el Padre. El Eterno deja penar y padecer a la divina humanidad de su Hijo, sin librarle de los terribles sufrimientos. Torturado desde la noche anterior, sientes la necesidad humana y la sed, aunque tu verdadera sed es que todos se salven. Que tus palabras de abandono y prueba nos sirvan para vivir día a día, para sobrellevar el sufrimiento y poder soportarlo con tu ayuda y protección. Santo Cristo de las Mercedes, a tu amparo nos acogemos, para que hagas del amor a ti fundamento y guía de nuestra forma de vida. Perdona nuestras culpas y flaquezas, derrama tus mercedes sobre nosotros y así podamos gozar de tu gloria, como el buen ladrón en el reino de los cielos.